Hola, comunidad del terror. Soy Smile Creepy. Quiero agradecerles enormemente por ayudarnos a llegar a los 100 suscriptores. Esto es increíble. La verdad no estaríamos aquí sin su apoyo constante y su amor por el contenido de terror que creamos. Me encantaría saber cuál ha sido su video favorito hasta ahora. Déjenme saber en los comentarios. Tenemos muchas ideas aterradoras y emocionantes para futuros videos, así que manténganse atentos. Si aún no están suscritos, asegúrense de hacerlo ahora mismo para no perderse ningún video nuevo. Si les gustó este video, denle un like. Esto nos ayuda a llegar a más fanáticos del terror como ustedes. Compartan este video con sus amigos para que nuestra comunidad de terror siga creciendo. Síganos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y actualizaciones. Una vez más, gracias a todos por su apoyo. Ahora sí vamos con el video aterrador de este especial de 100 suscriptores. Soy fotógrafo, autodidacta para ser exactos. En este momento, estoy trabajando en mi cuarto oscuro para revelar algunas fotografías para mi portafolio. Las imágenes descansan en bandejas llenas de productos químicos, uno con una mezcla, otro con ácido acético y el último con tiosulfato de amonio. Eso es algo que aprendí sobre la fotografía. Tienes que esperar. Tienes que ser paciente. Tengo una confesión que hacer. No me gusta mostrarle a la gente mi trabajo. Sé que suena ridículo. ¿Qué clase de fotógrafo no quiere mostrar al mundo su trabajo? ¿No es ese el objetivo de la fotografía, capturar un momento en el tiempo y compartirlo? Bueno, simplemente estoy avergonzado. Verás, no me gusta el rechazo. No después de que Insight, una revista popular, me rechazara. Su afirmación es que solo publican artículos y obras de arte de personas promedio y cotidianas. Me hice ilusiones y no debería haberlas hecho. Recuerdo estar tan emocionado, tan ansioso cuando me reuní con el fotógrafo principal de Insight. Fue un sueño hecho realidad. Al principio hubo una pequeña charla y café. Pero luego le mostré mi portafolio. Vi cómo su comportamiento cambió y nuestra reunión terminó poco después. Afirmó que yo no tenía ojo de fotógrafo, que mi trabajo no era original, inútil para la revista. Al principio me negué a creerle. La opinión de una persona no debería significar nada, pero después de escuchar esas palabras, finalmente las acepté. No tenía ojo de fotógrafo. Los fotógrafos tienden a tener temas en su trabajo. Algunos toman fotografías de la naturaleza mientras que otros fotografían edificios o bodas. Mi trabajo era un cliché. Era una mezcla de todo, cachorros, parejas, flores y atardeceres. Fue terrible, poco original. Estuve a punto de rendirme. Encontré mi ojo de fotógrafo a pesar de que fue de una manera poco tradicional. Mi pasión regresó y me di cuenta de cuál sería mi tema, los ojos. Escúchame. Los ojos son las ventanas a las emociones humanas. Hay felicidad, miedo, ira, sorpresa, tristeza y mucho más para capturar en fotografías. Los ojos son los sujetos perfectos, pero no en el sentido literal. No es fácil tomar fotografías de los ojos de alguien. A la mayoría de las personas no les gusta que les tomen fotografías y la gente siempre está en movimiento. No soy un pervertido. Después de fotografiar los ojos de alguien, se lo hago saber y le explico mi proyecto. A la mayoría de las personas no les gusta, así que muchas de mis fotografías son de frustración o sorpresa. La ira también es bastante popular. ¿Sabes? Últimamente me he sentido tan seguro que hoy le voy a dejar a mi novia recorrer mi cuarto oscuro. Ella nunca lo había visto antes y estoy muy emocionado de mostrárselo. A estas alturas, mis fotografías han terminado de revelarse y las coloco en un tendedero para que se sequen. Estas fotografías fueron tomadas en una panadería local. Me encanta ir allí. Todos están muy felices, especialmente Sara, una joven que trabaja allí. Nos conocemos porque frecuento la panadería con frecuencia. Ella está feliz de posar para mí si compro algunos dulces. Es un intercambio agradable.
Me alegra que ella me siga la corriente. A pesar de mi reciente confianza, ha habido algunas dudas en el fondo de mi mente. Me llevo un rato resolverlo. Es mi novia. Le tomo fotografías a menudo, pero sus ojos ya no son tan felices. No entiendo por qué. Comparé fotografías recientes con fotografías de sus ojos de hace unos meses y ha habido un cambio deliberado. Algo debe estar molestándola. Al principio intenté ignorarlo, pero está empezando a interferir con mi trabajo. Siento que es porque he pasado un poco más de tiempo con mi cámara que con ella. Aunque ella siempre lo entendió en el pasado. Me dirijo a un armario oscuro lleno de equipos de revelado, lentes y polaroids. Aparto una vieja cámara y saco un frasco de vidrio gigante lleno de conservantes. Dejo el frasco sobre la encimera y sonrío al ver su contenido. A la luz roja de mi linterna de seguridad, veo dos ojos que me miran fijamente. Paso mi dedo por la superficie del frasco y respiro profundamente. Es un procedimiento sencillo. Bueno, yo no lo llamaría procedimiento sin todo el equipo necesario. Aunque confía en mí. Ya hice esto antes con el fotógrafo senior de Insight. Así es como obtuve mis ojos de fotógrafo. Y no te preocupes. Encontré sustitutos adecuados para él, 20/20 visión también. Aunque lamento las cicatrices. Estaba un poco nervioso, así que me temblaba la mano al amputarlos. Que yo sepa, el procedimiento fue un gran éxito. Quiero decir, mírame. Si me operé a mí mismo, puedo operar a otra persona. Sé que funcionará. Con los ojos de Sara, mi novia finalmente volverá a ser feliz. Escucho pasos en las escaleras y sonrío cuando escucho un golpe en la puerta del cuarto oscuro. Entra, cariño. Tengo un hobby peculiar. Quiero decir, supongo que se podría llamarlo un hobby, aunque probablemente sea más bien un hábito mío. Antes de contarte qué es, déjame contarte un poco sobre mí. Mi nombre es Jackson. No te preocupes por el apellido, no lo necesitas. No soy famoso ni nada así que el apellido no es importante. De todos modos, siempre me ha encantado hacer acrobacias arriesgadas. Ya conoces esas acrobacias que pueden ser peligrosas, potencialmente mortales, sí, esas acrobacias. Desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado poner mi vida en riesgo solo para obtener una emoción barata. Probablemente sea una cuestión de orgullo, pero de cualquier manera, nunca me canso de ellos. Yo era ese niño que dejaba de lado la precaución y participaba en las acrobacias más idiotas e inútiles solo para alimentar mi ego. Ahora, por supuesto, tuve una buena cantidad de lesiones cuando era niño. Brazos rotos, piernas rotas, costillas rotas, dientes astillados, prácticamente cualquier cosa que pudiera romperse sin poner directamente en peligro la vida, lo rompí. Yo era la envidia de todos los niños de la escuela. Todos querían ser geniales y hacer las acrobacias que yo hacía, pero los adultos simplemente me miraban como si fuera totalmente imprudente. Un profesor llegó incluso a llamarme completo y total idiota. No me importaba lo que pensaran. Mientras fuera feliz, lo que ellos pensaran de mí no era una prioridad para mí. Quiero decir, ¿a quién le importa lo que pensaron de todos modos, verdad? Estoy divagando, el objetivo de escribir esto es en realidad sobre algo que me sucedió en ese caluroso día de verano de julio de 1999. Estaba andando en bicicleta en la calle, haciendo caballitos y saltos de conejo poco impresionantes, cuando mi pie quedó atrapado en la cadena de mi bicicleta. Tropecé, llevándome mi bicicleta en el proceso, solo para mirar a un camión que se aproximaba. Grité, temiendo lo que estaba a punto de suceder, solo para abrir los ojos a nada. Ni camión, ni coche, ni nada. Estaba confundido, ya que estaba seguro de que acababa de ver la parte delantera de un camión negro muy grande. No solo eso, sino que la calle de repente quedó sin vida. No se podía ver ni un solo signo de vida humana en ninguna dirección hacia mí. Esto fue aún más sorprendente que la desaparición del camión, ya que esta calle era una de las más transitadas de la ciudad, especialmente a esta hora del día. Liberé mi pie de la cadena de mi bicicleta y me levanté.
Un dolor punzante recorrió mi cuerpo cuando apliqué presión en mi tobillo previamente atrapado. Afortunadamente, no estaba roto, pero todavía me dolía caminar durante días después del incidente. Miré a mi alrededor, buscando en todos los lugares donde mis ojos pudieran alcanzar algo, cualquier cosa en el área circundante. Todavía hoy me sorprende cómo todo pareció desaparecer por completo. Al principio pensé, estoy muerto. Mi mente se llenó de miedo al pensar que en realidad acababa de ser atropellada por un coche y que estaba sola simplemente porque había muerto. Sin embargo, ese pensamiento duró poco y pude escuchar el sonido de fuertes pasos detrás de mí. Me volví y me encontré cara a cara con lo que parecía ser un hombre, de unos 30 y tantos años, que se acercaba a mí. Estaba vestido con un elegante traje negro y en su mano derecha sostenía un bastón. El bastón también era todo negro, excepto el cuervo que estaba encima, que era de color púrpura oscuro. Lo primero que pensé fue que había ido a la iglesia y acababa de salir, pero de repente me sentí muy estúpido por pensar eso, ya que era jueves, en pleno día. Me pregunté en silencio por qué llevaba un traje completamente negro en medio de un caluroso día de verano. Tenía que hacer al menos 110 grados afuera y, sin embargo, este hombre estaba vestido completamente de negro. El hombre parecía joven, no tendría más de 33 años como máximo. Su cabello estaba cuidadosamente arreglado a un lado. Fue entonces cuando noté su sonrisa. Una hilera de dientes perfectamente blancos mostró una sonrisa diabólica en mi dirección. Sus dientes parecían brillar por la luz del sol abrasador. Sin embargo, sus ojos no tenían luz. Estaban, en cierto modo, muertos, desprovistos de toda vida humana o de cualquier vida. Eran aterradores, a pesar de que no contenían nada dentro de ellos. Eran simplemente orbes negros. Orbes negros, sin vida y sin alma. Realmente no deberías jugar tan peligrosamente como ese joven. Podrías lastimarte bastante haciendo acrobacias como esa. ¿Por qué no debería hacer acrobacias? Es divertido. Ahora entiendo que yo solo tenía 10 años en el momento de este evento, por lo que el niño en mí prevaleció al elegir las palabras que le diría a este hombre. ¿Por qué no deberías hacerlo tú? Bueno, querido muchacho, hay una muy buena razón por la que no deberías ser tan imprudente, dijo mientras su sonrisa se ensanchaba y su mano hacía un movimiento de agitación. Ya ves, querido muchacho, cada vez que haces una maniobra tan peligrosa, estás jugando un juego de vida o muerte. Además de eso, cada vez que sobrevives a un encuentro como el que pasó con el camión, no solo estás jugando con la propia muerte, sino que te estás burlando de él. Quiero mostrarte algo. El hombre chasqueó sus huesudos dedos y, en un instante, ya no estábamos en la calle de mi barrio. Estábamos en una especie de habitación de hotel de la época victoriana. En él estaba sentado un hombre, o más bien varios hombres, todos reunidos alrededor de una gran mesa de roble. En la mano de uno de los hombres había una pistola Colt. Los hombres estaban borrachos, por lo que era difícil entender de qué estaban balbuceando a través de su dificultad para hablar, pero entendí algo sobre un juego que llamaban engañar a la muerte. En realidad, era la ruleta rusa, pero este juego tenía un pequeño giro. En lugar de tener solo un turno con la pistola, cada hombre tenía 2. Lo que significa que no solo te estabas burlando de la muerte, sino que, en cierto modo, lo estabas engañando. De ahí el nombre, engañar a la muerte. Uno de los hombres, que estaba particularmente borracho, gritó al cielo, no te temo. Nunca te temeré. Que todos me alaben, aquel que engañó a la muerte. El hombre claramente confiaba en su capacidad para sobrevivir al juego, pero el exceso de confianza es una cualidad muy peligrosa para los humanos. El hombre murió al primer disparo. De repente, estábamos de nuevo en mi barrio, pero era de noche. La calle estaba oscura, iluminada solo por las luces que la gente de la cuadra tenía en sus porches. Miré fijamente la negrura de la noche quieta y silenciosa, solo para encontrar al hombre, ahora envuelto en la oscuridad, sus rasgos cubiertos por la noche. No importaba cuánto enfocara mis ojos, ya no podía distinguir el rostro del hombre. Con cada paso que daba hacia él, se alejaba más y más. Justo antes de que desapareciera de mi vista, escuché su voz hacer eco en el mismo viento, no engañes a la muerte, o la muerte te engañará a ti.
Su voz ahora era baja y amenazadora. Hablaba como si presagiara algún acontecimiento traumático o el cumplimiento de alguna antigua profecía. Por supuesto, en la mente de un niño de 10 años, nada de esto parecía demasiado extraño. Estaba empezando a pensar que realmente todo acababa de suceder, cuando desperté empapado en un sudor frío por la intensa experiencia. Al día siguiente, estaba andando en bicicleta por mi calle, cuando mi pie se quedó atrapado en los radios de la rueda trasera, después de intentar sin éxito hacer un caballito. Tropecé en la calle y me encontré cara a cara con un camión que se dirigía directamente hacia mí. El camión se detuvo a pocos centímetros de mi cara. El hombre me ayudó a levantarme y me ofreció una sonrisa antes de subirse a su auto y alejarse. Justo cuando lo hizo, se volvió hacia mí y reveló sus ojos negros y sin alma. Deberías tener cuidado al hacer cosas así aquí. Estás engañando a la muerte con ese tipo de imprudencia. Probablemente me odiarás por decirte esto, pero eso también fue solo un sueño. Unos 5 años después de los sueños, volví a hacer mis habituales payasadas con mis peligrosas acrobacias. Todavía no sé qué me impulsó a tener la idea que se me ocurrió a continuación, pero de alguna manera, la idea de que podía hacer un juego con las acrobacias que estaba haciendo apareció en mi cabeza. En ese momento, me había olvidado por completo de mis sueños anteriores. Llamé al juego engañar a la muerte. El objetivo del juego era realizar una acrobacia peligrosa y, al hacerlo, burlarse de la muerte mientras hacías la acrobacia. Nadie se unió a mí, pero varios vinieron a mirar. Todos ellos aclamando y gritando cosas como, nada puede detenerlo, ni siquiera la muerte. Un día, el 13 de abril de 2004 para ser precisos, miré a mi adorado público de fans, solo para descubrir que algo estaba mal con una de las personas. Un chico, que estaba situado al fondo de la multitud, me miraba con una mirada que solo puedo describir como comprensiva, como si sintiera lástima por mí por alguna extraña razón. Lo ignoré y escuché a la multitud gritar, Jackson engañó a la muerte. Venció a la muerte. Bueno, el exceso de confianza es algo muy peligroso, y justo cuando creía lo que decía en mi cabeza, perdí el equilibrio y me estrellé contra el suelo en señal de derrota. Ese día me rompí 3 huesos y los médicos dicen que fue un milagro de Dios que todavía esté vivo. Tengo que estar de acuerdo. No hace falta decir que después dejé mi carrera de especialistas. Estamos en 2015 y actualmente ya no puedo caminar. Mis piernas misteriosamente dejaron de funcionar el año pasado y tuvieron que ser amputadas. El mes pasado, los médicos me informaron que tenía cáncer. Me dieron 3 meses de vida como máximo. Bueno, ha pasado un mes y anoche entraron en mi habitación los médicos que me atendían. Me dijeron que tenían malas noticias. Lamento tener que decirles esto, pero el tratamiento no ha ayudado a frenar el cáncer. De hecho, lo aceleró de alguna manera. Lamento decirte esto, pero te queda menos de una semana de vida. Mientras salían de mi habitación, vi que uno de los médicos se volvía hacia mí y me miraba fijamente a los ojos. Sus ojos eran orbes negros y sin alma. Aproximadamente a medianoche, me despertó el sonido de fuertes pasos fuera de mi habitación. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. No necesitaba preguntarme qué pasaría después. Nunca vi su rostro, pero incluso cuando la sombra alta y destrozada se arrastraba hacia mi cama de hospital, entendí quién era. Me susurró 3 pequeñas palabras al oído antes de que me detuviera: nadie engaña a la muerte. Engañar a la muerte no es imposible, pero tiene un precio muy alto. Es un juego arriesgado y solo puede conducir al fracaso o algo peor. Les recomiendo que no intenten engañar a la muerte, pero hay algunos entre ustedes que aún así lo intentarán. Os aseguro que es inútil, porque nadie engaña a la muerte. Nadie me engaña. Odio mi vida. Acabo de hacer nuevos amigos en esta estúpida escuela y ahora tengo que mudarme otra vez por el estúpido nuevo trabajo de mi padre. Nos mudamos al otro lado del país. Solo desearía que pudiéramos quedarnos en una ciudad por más de unos meses, pero no. Cada trabajo mejora cada vez más, por eso tenemos que movernos. Había estado investigando un poco sobre la nueva ciudad a la que nos estábamos mudando. Solo diré que hay algunos titulares bastante confusos para este lugar.
La mayoría de ellos sobre niños que se vuelven locos, algunos asesinatos aquí y allá. Ya nada me sorprende considerando algunos de los lugares en los que he estado. Cuando llegamos, me bajé del camión Uaul y miré la enorme casa que parecía una mansión. ¿En realidad? ¿Es necesaria una casa tan grande para su espacio de oficina necesario? Digo en tono sarcástico, mirando el pasto muerto que rodea esta casa. Jordan, cuida tu tono. Mi madre me sisea. Él simplemente está pasando por sus años de pubertad. Dice mi papá, riéndose entre dientes. No importa. No debería ser irrespetuoso. Dice mi mamá, y entro a la casa cargando mis cosas. Miro alrededor de la casa oscura y el papel tapiz despegado de las paredes. Todavía quedan varias fotografías de la antigua familia que vivió aquí antes de irse. Mis padres entran a la casa detrás de mí con algunas de sus cosas y los miro inquisitivamente. ¿Sabes qué pasó con la familia que estaba aquí? ¿En 1950 y algo así? Pregunto. Sí, pero ¿podemos discutirlo durante la cena? Primero deberíamos sacar la mayoría de nuestras cosas. Mi padre dice y yo estoy de acuerdo. Subo las escaleras, elijo una habitación cuadrada más bien pequeña y dejo mis cajas. Miro alrededor de la habitación vacía y meto las manos en los bolsillos de la sudadera con capucha. A lo largo de una pared hay 3 ventanas. 2 son cuadrados y 1 es ovalado. En la pared opuesta, hay 2 puertas de armario de madera que parecen convertirse en cenizas al tocarlas. Hay una cama pequeña a lo largo de la pared junto a las puertas del armario y un espacio enorme en la pared. Abro la caja con mis carteles de bandas y miro hacia arriba. Un chico, que parece tener unos 17 o 18 años, estaba parado frente a mí. Tenía cabello oscuro, ojos azules y una fea camisa azul manchada con una chaqueta negra. Llevaba vaqueros rotos y botas marrones llenas de barro. Oh. No sabía que había alguien aquí. Dije con cautela, levantándome. El chico solo me miró. No dijo una palabra y no movió un músculo. Él simplemente me miró fijamente. ¿Vas a hablar o? Dije, inspeccionándolo un poco. Parecía un adolescente normal. Excepto por su cuerpo anormalmente delgado y su piel pálida, y la mitad inferior de su rostro está cubierta por una máscara. Está bien. Bueno, creo que es hora de que te vayas, le digo mientras me agacho para recoger otra caja y colocarla en la cama. Cuando me levanto, soy la única persona en la habitación. Todo es normal, excepto las huellas de botas embarradas donde estaba el niño. Eso es extraño. Miro alrededor del suelo para ver si dejó algo más, pero no había otras huellas. Miro hacia la cama y veo un poco de blanco sobresaliendo de debajo de las sábanas. Camino hacia la cama, saco el papel y le doy la vuelta para ver una foto. Una foto de una familia. Había una madre, un padre, 2 hijos y una hija. Casi de inmediato reconozco a uno de los hijos. Era el chico que estaba justo en mi habitación. Vuelvo a darle la vuelta a la foto, buscando una fecha. 18 de julio de 1952. Leo en voz alta y miro alrededor de la habitación una vez más. Eso es imposible. Sé lo que pasó con esta familia. Fueron asesinados. Quería decirles esto a mis padres, pero por supuesto, tiene que esperar hasta la cena. Sé que fue uno de los niños que asesinó a la familia, pero simplemente no puedo recordar cuál fue. Joseph, creo. Eso es todo lo que puedo recordar de mi investigación sobre esta familia. Dejo las cajas restantes en mi cama y las desempaco. Abro las puertas del armario con cuidado y veo que todavía queda algo de ropa vieja de la familia. La mitad superior de una máscara, algunas chaquetas y camisas con botones, y algunos pares de zapatos y botas. Puse mi ropa en las perchas de adentro y la guardé. También puse algunas cosas que no tienen cabida en mi habitación en un estante en la parte superior del armario. Decidimos pedir comida para llevar en un restaurante japonés cercano. Mientras devoro un poco de pollo teriyaki y arroz frito, mi madre dice algo bastante interesante. Jordan, sabemos que nos odiarás por esto, comienza, mientras la miro. La familia que estuvo aquí antes que nosotros. Fueron asesinados. Oh. Eso ya lo sabía. Digo,
y vuelvo a comer mi pollo. ¿Qué? Disculpe, pero no recuerdo. Mi padre comienza, pero recuerda mi obsesión por la historia. ¿Hiciste tu investigación? No, dice, mirando hacia abajo. Por supuesto. No puedo mudarme a una casa nueva sin ningún tipo de aviso y sin investigar. Digo, comiendo más pollo y arroz. ¿Sabías que uno de los hijos estaba convencido de que era telequinético? Digo con una pequeña risa. Mis padres no pueden evitar reírse un poco también. Después de cenar, vamos a nuestros dormitorios y dormimos. Después de tener varias pesadillas horribles con imágenes rápidas y parpadeantes, me desperté de un salto, alrededor de las 2 de la madrugada. Miro alrededor de la habitación y luego me froto los ojos. Miro mis pies y veo una muñeca al pie de mi cama. ¿Qué carajo? Me digo en voz baja, sin querer despertar a mis padres. Me siento lentamente y me inclino hacia la muñeca. Sus ojos brillantes parecen seguirme. Lo recojo, lo miro y lo tiro debajo de mi cama. Cuando voy a sentarme en la cama, el chico de antes está justo frente a mí. Su cara está a centímetros de la mía. Grito y salto hacia atrás. Después de un minuto. Espera, ¿estás? Pregunto en un susurro. Mi nombre es Joseph. Escucho una voz detrás de mí decir. Era ronco y de tono bajo, y era espeluznante en general. ¿Eres él? Sí, lo soy. Dice, sin mover la boca. Empiezo a temblar. Debería estar muerto. Esto no debería estar pasando. Oh, estoy muerto, claro. Y no te preocupes. Puedes unirte a nosotros, dice. Se quita la máscara y revela una sonrisa aterradora. Se extiende de oreja a oreja y está cerrada con puntos de sutura. Abre la boca para mostrar su sonrisa completa y rompe los puntos en el proceso. Sangre negra y espesa comienza a brotar de los cortes en sus mejillas y levanta la mano. Solo necesitarás algunas modificaciones. Dice, sonriendo con maldad. Empiezo a retroceder, pero golpeo la cabecera de la cama. Abre los dedos y mi boca se abre. Lentamente aprieta el puño y mis mejillas comienzan a arder. Empiezo a gritar cuando las comisuras de mis labios se parten por la mitad. Efectivamente, mi papá irrumpe por la puerta. ¿Quién diablos eres tú? Mi padre grita. Toma su escopeta y dispara. Las balas atraviesan directamente a la criatura que está encima de mí y la sangre negra gotea sobre mí. La criatura aprieta el puño con más fuerza y mis mejillas se desgarran aún más. Mi padre corre y golpea a esta cosa en la cabeza con la culata del arma. Él cae hacia atrás y gruñe de dolor. Jordan, sal de aquí. Ve con tu madre. Mi papá grita. Me levanto y corro a la habitación de mis padres. Agarro a mi madre del brazo y me escondo en el armario con ella. Nos escondemos detrás de capas de ropa. Puedo ver a mi madre y un trozo de la puerta del dormitorio. Estamos completamente en silencio, una sangre cálida gotea por mis mejillas y sobre mi camisa. La sangre negra de esa cosa todavía está en mí. Se oyen 3 disparos y luego un ruido sordo. Después de unos segundos, ese demonio entra a la habitación, sosteniendo el brazo de mi padre. Deja caer a mi padre muerto al suelo y se limpia las manos ensangrentadas en sus vaqueros. Miro a mi madre, que está llorando bajo su camiseta, y me llevo un dedo a los labios. Ella asiente y se tapa la boca. Joseph, como él mismo se llama, vuelve a sonreír. Se acerca al armario y abre las puertas. Mi madre y yo aguantamos la respiración. Ustedes los humanos son tan idiotas. Levanta la mano, chasquea los dedos y sacan a rastras a mi madre del armario. Levanta la mano y mi madre prácticamente levitó hacia el centro de la habitación. Hace una especie de movimiento giratorio con las manos y las piernas de mi madre se mueven hacia atrás. Ella lanza un grito espeluznante y yo me tapo los oídos y lloro. Esto es solo un sueño. Esto no puede ser real. Esto es imposible. Mi madre cae al suelo y Joseph le pisa la garganta con un pie. Los gritos de mi madre se callan mientras veo la vida escapar de sus ojos. 2 menos, 1 para ir. Joseph dice en su voz baja y demoníaca. Él suelta una fuerte carcajada.
Saca aguja e hilo y comienza a coserse la boca nuevamente. Saco mi teléfono y llamo en silencio al 911. Hola. Aquí el 911. ¿Cuál es su emergencia? Pregunta el despachador. Ayúdame. Hay alguien en mi casa. Digo en un susurro. Miro a Joseph mientras termina de coserse la boca. Está bien. Estamos rastreando tu dirección ahora y la policía debería estar allí en unos 5 minutos. La batería de mi teléfono se agota. Maldita sea. Me susurro a mí mismo. Estoy perdido. Creo que me ve. Sus ojos azules me miran a través de la puerta de mi armario. Puedo ver los puntos que bordean su sonrisa psicótica y me enferman. Puedo ver la energía oscura fluyendo de sus manos mientras me mira. Ya no sé cuánto tiempo sobreviviré. La policía debería llegar en 5 minutos, pero sé que me matará antes de esa fecha. Contengo las lágrimas cuando veo a mi madre tirada en el suelo, con las piernas rotas fuera de la vista. Él levanta la mano y ella se va volando, fuera de la vista. Mamá. Grito, tapándome la boca justo después. Él mira el armario y camina hacia mí. Sé que estás aquí, mocoso. Dice mientras rompe las puertas del armario. Grito para que alguien, cualquiera, venga a ayudar, pero todos están muertos. Me agarra del brazo y me arroja fuera del armario. Mi cabeza choca contra la ventana y rompe el grueso vidrio. Se acerca a mí y sus botas manchadas de color marrón dejan huellas en el suelo de madera. Levanta la mano, la aprieta en un puño y lo último que oigo es que se me rompe el cuello y todo se vuelve negro. Soy Nina Rodríguez, soy policía, lo soy desde hace unos buenos 7 años. En mi tiempo en la policía he visto cosas bastante jodidas, por decirlo menos, drogadictos enloquecidos, padres abusivos e incluso algunas llamadas de ayuda de los suicidas. Pero ninguno de ellos podría compararse con una llamada de emergencia que recibí el mes pasado. Ahora aborrezco recibir llamadas de emergencia, no por las personas demasiado preocupadas que llaman por cada pequeño chirrido en su casa, las quejas por ruido o incluso las llamadas de broma ocasionales, aunque pueden resultar bastante molestas. No, lo peor de atender una llamada de emergencia es saber que tenía que sentarme al otro lado de un teléfono y, por mucho que esperara o que tan rápido pudiera llegar un coche patrulla, no tenía absolutamente ningún poder sobre la situación. Desafortunadamente, esta situación es la siguiente: el día fue como cualquier otro, monótono por su previsibilidad. Era miércoles por la noche y aún faltaba mucho para que terminara mi turno. No me malinterpretes, me encanta ser policía, pero no me inscribí para ser secretaria. Suspiré y hojeé los archivos en mi escritorio, escaneando distraídamente los diferentes informes de ese día. No había nada de extrema importancia, ni atropellos, robos o violencia. La vida en el campo no requería tanta atención policial como, digamos, en cualquiera de las grandes ciudades. Mi teléfono sonó en la esquina de mi escritorio, despertándome de mis pensamientos. 991, ¿cuál es tu emergencia? Dije en tono monocromático. Por favor, necesito tu ayuda. Respondió una pequeña voz femenina. Me incliné hacia adelante. Sí, ¿cuál es la emergencia, señora? Repetí, preparando mi bolígrafo y libreta. Hay alguien afuera de mi casa, está parado allí. Ella respondió, sonando asustada. Esta no era una situación del todo inusual. Se han presentado varios casos diferentes por acosadores enloquecidos. Ahora mantén la calma, todo va a estar bien. Dije con mi voz más convincente y gentil. Luego continué con las preguntas estándar. ¿Y cuánto tiempo lleva allí, señora? No sé. Hace un rato miré por la ventana y él estaba parado allí. Simplemente apareció allí un poco después de que oscureciera. Eso fue hace aproximadamente 1 hora. Y no se ha movido ni un centímetro ni ha dejado de mirarme. Dejé de escribir, esto se estaba volviendo un poco extraño, una persona parada en un lugar, sin moverse ni siquiera mirar hacia otro lado. Quienquiera que fuera, tenía la sensación de que podía ser muy peligroso. Está bien, señora, enviaremos un oficial. ¿Cuál es su nombre y dirección?
Elizabeth Traville, 1465 Wellington RD. Con un tarareo, anoté la dirección, se la di a un oficial que estaba en espera y él siguió su camino hacia allí. Está bien, señora, ahora enviaremos un crucero. Pude escuchar un audible suspiro de alivio. Mientras tanto, comencé, ¿puedes intentar describirme a ese hombre? ¿Lo conoces? Pregunté. Identificar al perpetrador y asegurarme de que estuviera a salvo eran las cosas más importantes en este momento. Bueno, definitivamente no lo conozco a él ni a nadie con ese tipo de cuerpo. Es alto, muy alto, pálido y flaco, casi. Aspecto demacrado. Y él es desnudo, creo. Pero creo que está demasiado lejos para decirlo. Está bien, puedes ver su cara y describírmela. No, está demasiado oscuro para ver su cara. Y no sé cómo describirlo, pero sé que definitivamente me está mirando, así ha sido durante todo el tiempo que ha estado aquí. ¿Están todas tus puertas cerradas? Yo pregunté. Creo que mi puerta trasera todavía está desbloqueada, iré a cerrarla rápidamente. Está bien, permaneceré en línea. La escuché caminar y se escuchó el familiar y resonante clic de un cerrojo. Ok, he vuelto, ahora todo está cerrado y él está. Se detuvo. ¿Qué pasa, señora? Yo pregunté. Señora. Me sentí cada vez más incómodo en el silencio. El silencio pareció durar una eternidad hasta que ella volvió a hablar en un tono más bajo que antes. Está más cerca ahora. Antes estaba justo en el borde de mi bosque, a decenas de metros de distancia, pero ahora está solo a la mitad. Es importante que mantengas la calma. Ahora, ¿puedes ver alguna de sus características ahora que está más cerca? Sí, es raro. Él está desnudo, pero no puedo ver ningún genital o cabello o bueno, ninguna característica definitoria, es como si estuviera usando un traje ajustado. Todavía no puedo ver su rostro, pero puedo decir que está deformado de alguna manera. Todavía me mira fijamente, es muy desconcertante. Está bien, señora, voy a necesitar que encuentre un lugar seguro para encerrarse en caso de que algo salga mal. Dije con la mayor calma posible, tratando de no asustarla más. Ese sí, está bien. La puerta de mi habitación tiene cerradura y la de mi baño también. Se calló una vez más y pude escuchar un pequeño gemido. Señora, está todo bien. Está más cerca. Su voz era tan tranquila que, si no hubiera estado escuchando con tanta atención, podría haberla pasado por alto. Señora. Pregunté de nuevo. Está mucho más cerca. Me quedé mirando distraídamente el baño por un segundo y luego recorrió los casi 30 metros que lo separaban de la casa. Pero al menos ahora puedo distinguirlo. Dios mío. Señora. Mi voz salió en un pequeño pío, estaba en el borde de mi silla. Oh Dios, su cara. Puedo ver su cara, está pegada a la ventana. Es horrible. Sus ojos son tan grandes, como bolas de billar negras que sobresalen de su cabeza, y tiene esta sonrisa que va de oreja a oreja, o donde deberían estar sus orejas. Ella soltó un sollozo. Necesitaba evitar que se pusiera histérica por lo que fuera que estuviera al otro lado de su ventana. Señora, tendrá que ir a ese lugar seguro ahora. Dije recuperando mi voz autoritaria. Ninguna respuesta. Señora. Fui interrumpido. Ayúdame. Su voz suplicó a través del altavoz del teléfono y pronto fue seguida por el sonido de cristales rotos. El teléfono cayó al suelo con el ruido del plástico hueco. Ella dejó escapar un fuerte grito. Ella hizo varias súplicas, rogando que la dejaran ir, pero fue en vano. Sus gritos se fueron apagando, sonando cada vez más lejanos hasta que ya no pude oírla más. No siguió nada más que silencio y el tiempo pareció ralentizarse. No supe cuánto tiempo estuve allí sentada esperando algo, cualquier cosa. Tampoco me di cuenta de lo fuerte que estaba agarrando el teléfono, no hasta que oí las sirenas de un coche de policía y colgué. Ese era el coche patrulla que había enviado hace 15 minutos. 14 de noviembre de 2015. Querido diario,
No sé cuánto tiempo ha pasado desde que experimenté mi última oleada de brillantez. Verá, soy un autor establecido. Aunque sea publicado, conocido para la mayoría por mis escritos de ficción en novelas distópicas. He publicado una impresionante cantidad de 23 libros. 23, y mi último libro, mi último niño, fue El rapto de Dios, posiblemente mi mejor obra y la más cuestionada, discutida y buscada por los críticos de todo el mundo. Las críticas fueron agridulces, duras y buenas. Y por más buena que haya recibido mi última obra, también ha atraído suficientes críticas malas. Si bien sé que mi libro, escrito basándose en la Biblia del rapto cristiano de Dios, indirectamente se había burlado de los extremistas y creyentes devotos de la religión, no tenía intenciones de provocar tu ira, mi querido Dios. Señor, ¿me has abandonado? ¿Me has quitado lo que me habías bendecido desde que nací? ¿No te he sido leal? No pasó un día en el que me perdiera un día de iglesia. Ni un solo domingo que pasé fuera de la casa del Señor, de tu casa. No importaban las miradas duras y frías que me habían estado lanzando mis compañeros asistentes a la iglesia, bien o mal, siempre había estado ahí, orándote a ti y solo a ti. No sé si mis preguntas quedarían sin respuesta, preguntas que he estado haciendo todos los días durante los últimos 5 años, sin un solo párrafo escrito ni un libro publicado. Si os hubiera ofendido, mi Señor, pido vuestro perdón para poder tener lo que una vez tuve, una vez más. Rezo para no tener que poner fin a mi propia vida para encontrarme con mi Creador, tú, para descubrir mi respuesta. Estoy al final de mi ingenio. 21 de noviembre de 2015. Querido diario, había pasado una semana en vano. Después de mi 20ª confesión en la cabina con el padre Willoughby, para buscar perdón y redención, no he mostrado ningún progreso. El padre Willoughby está convencido de que esto no es obra del Señor sino mía. Esto es una cuestión de corazón, señor Langley. Me temo que no puedo ayudarte. Él dijo. Aunque estoy muy convencido de lo contrario. He pasado el doble de tiempo reuniéndome con terapeutas tras terapeutas sin resultados que mostrar. Antidepresivos, pastillas para dormir suaves, terapia del sueño, vacaciones, tiempo libre. Los he probado todos. ¿Cómo pude yo, J.K. Langley, uno de los más grandes escritores vivos del siglo XXI, haber perdido toda mi inspiración en un solo día? Nunca había estado tan perdida desde que Linda murió en un accidente automovilístico, hace 8 años. Dios, me has quitado todo. El amor de mi vida, mi familia, mis escritos. ¿Qué más quieres de mí? Lo he hecho bien. Hice todo bien. Esto simplemente no tiene ningún sentido. Me niego a aceptar esto. Simplemente no puedo. No puedo. Dios. Si me has condenado y me has dado la espalda, por favor. Solo muéstrame una señal. Te lo ruego. 5 de diciembre de 2015. Querido diario, he dejado de escribirte desde hace más de una semana. Verdadero. No es que tenga nada que compartir. Y no es que tenga a nadie más que te lea. Pero los terapeutas dijeron que escribir diarios me ayudará a inspirarme una vez más. No lo hizo. Hasta la fecha, he escrito más de 20 diarios, cada uno con muchas menos palabras que los anteriores. Ahora ya no puedo molestarme en escribir sobre nada más. Sin escribir, todo lo demás en mi vida se había vuelto mundano. Hace 2 días me encontré de nuevo con Antoinette. Una señora que conocí una vez en Nueva Orleans el año pasado durante la celebración del Mardi Gras. No la habría recordado si no hubiera escrito sobre ella en uno de mis otros diarios. Al parecer, después de todo, escribir diarios marca la diferencia. Normalmente no revelo información personal sobre mí a nadie. Mis fans y mis enemigos saben desde hace mucho tiempo que vivo en una vida de reclusión. Pero hay algo en Annie que me hizo confiar en ella. No, es más como si quisiera confiar en ella. Quizás sea porque no tengo a nadie más. En resumen, estaba convencida de que tenía otra manera, una solución alternativa, por así decirlo. Una manera de que yo pudiera recuperar mi yo perdido. Me reuniré con ella mañana a primera hora en la cafetería a 2 cuadras de mi casa. Ella no reveló los detalles reales de cómo pretende arreglarme.
Solo que es algo anticristiano. Acepté su oferta tan pronto como la hizo. Mañana es domingo y será la primera vez que falte a la iglesia en mucho, mucho tiempo. Si mi Dios no respondiera a mis oraciones, quizás su Dios lo haría. 6 de diciembre de 2015. Querido diario, de hecho, lo que Annie recomendó había sido verdaderamente poco ortodoxo. Hoy, después del desayuno, me llevó con unos amigos. Nos reunimos en su casa, una enorme mansión que ni siquiera sabía que existía en el norte de New Haven. Y he vivido aquí prácticamente toda mi vida. Tuve suerte. O eso había afirmado Annie. Sus amigos, un grupo de ellos, son una gran familia de amigos. Ni siquiera sé si la gente ya no tiene tantos hermanos en una familia. Pero eran 7 hermanos y solo estuvieron aquí una semana. Normalmente, estarían viajando por el mundo, pero esta semana de todas las semanas estuvieron aquí. Cuando más los necesitaba. ¿Podría ser este el destino ahora? Seguramente Dios no arreglaría esto para mí. ¿Lo haría? Estoy convencido de que no lo haría. Porque es un Dios celoso. Y lo que Annie y sus amigos le habían ofrecido eran regalos de otro Dios. Uno al que todos adoraban. Uno que recompensaría a sus verdaderos seguidores. Siempre supe que Annie era rica. Ella es. Y los hermanos eran mucho más ricos. Más que nadie que haya visto. Bisambil es uno de los muchos nombres con los que se conocía a su Dios. Seguro que es un bocado. Pero si está dispuesto a concederme el placer de escribir una vez más, soy suya. Por supuesto, nada es gratis en este mundo. Todo tiene un precio. Admito que en el momento en que mencionaron el precio, me desanimé un poco. Pero resulta que su precio podría ser mi justa recompensa. Querían que escribiera una secuela de God's Rapture. Mañana a medianoche realizarán la ceremonia final para darme la bienvenida a su círculo. Me han prometido que veré cambios lo primero que haga después. Y confío en ellos. De nuevo tengo que hacerlo. 8 de diciembre de 2015. Es nada menos que un milagro. Querido diario, estoy escribiendo de nuevo. 50.000 palabras en solo medio día. Ni siquiera en mis mejores días de los últimos 10 años de mi carrera lo había logrado. Lo he leído personalmente una y otra vez y sé que me he superado. Ha vuelto. Puedo sentirlo de nuevo. Las palabras. Ideas. Todo parecía fluir tan suavemente fuera de mi mente. La ceremonia había sido un éxito. Y por el precio que tuve que pagar, pasar por la terrible experiencia valió la pena. Lo haría 10 veces más. Aunque no tengo la libertad de divulgar la mayor parte de lo que he pasado, todavía escribiré algunos detalles aquí, para recordarme lo que tuve que pasar para recuperarlo. Para recuperar esto. La ceremonia se había celebrado en los grandes patios que había cerca de la mansión y duró casi 1 hora. La mayor parte de las partes eran grotescas, degradantes e insufribles. Si no hubiera tenido la determinación de seguir adelante, habría fracasado. Había partes del ritual en las que tenía que consumir la sangre de una serpiente. Sí, una serpiente. Y no tenía ni idea de si era venenosa o si me mataría. Annie y Rufus me habían convencido de que era perfectamente seguro y que se trataba de una religión secreta que se practicaba desde hacía miles de años, de ahí la crudeza. Así que pensé, si ellos lo habían hecho, y algunas personas en el pasado lo habían hecho y habían vivido para llevar a cabo el ritual, aunque fuera uno perturbador, ¿quién era yo para decir que no? Necesitaba su ayuda. En definitiva, sabía que si daba media vuelta y salía de allí, no volvería a escribir nunca más y eso era peor que morir. Entonces lo bebí. Junto con otras sustancias diversas, hierbas e insectos. Las hierbas eran soportables, los insectos casi me revolvían el estómago. Me tomó todo lo que tenía para masticar y tragar la mezcla de bichos espeluznantes. Lo que me trajo de vuelta aquí. De vuelta a casa. Y estoy escribiendo de nuevo. Entonces, Dios. No gracias por tu ayuda, eso es seguro. Gané. 10 de diciembre de 2015. Querido diario, estaba en las 100.000 palabras, casi terminando mi libro cuando... Mierda sucedió. Lucas,
mi viejo perro callejero, la única puta familia real que había tenido desde que Dios me quitó a Linda, murió. Era un labrador de 5 años, una edad que no es ni vieja ni joven para todos los perros. No entiendo. La noche antes de irme a dormir, parecía perfectamente bien, pero esta mañana lo encontré echando espuma por la boca, frío y muerto. Me pregunto si volveré a verlo a él o a Linda cuando muera. Después de todo, ahora servimos a dioses diferentes. En cualquier caso, acabo de enviar mi manuscrito por correo electrónico a mi antiguo editor en jefe, Robert. Una vez que lo apruebe, deberíamos poder publicar el libro a principios del próximo año. 12 de diciembre de 2015. Querido diario, cosas extrañas habían comenzado a suceder. Me desperté y encontré todas las plantas que tengo dentro de mi departamento muertas. Todo marrón, seco y arrugado. Yo no entiendo lo que está pasando. Estos últimos 2 días, comencé a escuchar voces. Susurros en realidad. Alrededor de mi apartamento. ¿Podrían ser estos los efectos secundarios prolongados de lo que consumí en el ritual? Realmente espero que no. Me dije a mí mismo que podría deberse a mi falta de sueño desde que regresé. Mientras me tomaba el tiempo para escribir esto, me di cuenta de que había estado despierto durante el pasado 5 días tal vez. Y apenas dormí. No me siento cansado en absoluto. Para aclarar mi paranoia, esta mañana marqué el número que me dio Annie, por si necesitaba hablar. Ella no respondió. Le dejé 5 mensajes. Sea lo que sea que le afecte, espero que vuelva pronto. Porque habían empezado a pasar cosas raras. En cualquier caso necesito cerrar los ojos. Ahora. 13 de diciembre de 2015. Querido diario, mis intentos de dormir anoche fracasaron. No pude pegar un ojo. Ni siquiera un poquito. Pero eso no fue en lo más mínimo perturbador en comparación con lo que soporté en las primeras horas de la noche. No. A las 3 de la madrugada, mi apartamento estaba literalmente inundado de agua. Agua que me llegaba hasta la altura de los tobillos. Descubrí el origen de la inundación y no provenía de mi apartamento. Provenía del lado del apartamento de George, mi viejo vecino del apartamento. Bueno, él era un cristiano devoto y todo eso, así que no nos llevábamos bien. Al menos después de que publiqué El rapto de Dios. Solía tener buenas relaciones con él antes de eso. Era una época en la que Linda todavía estaba viva y de vez en cuando pasábamos tiempo cenando juntas. Entonces supe dónde había guardado su llave de repuesto, debajo de su maceta, afuera de su puerta. Por cierto, sus flores también habían muerto. Usando su llave de repuesto, abrí la puerta de entrada y entré a su apartamento. Me dirigí directamente a su baño, la fuente de donde provenía toda el agua. Todo su apartamento tenía las luces apagadas, incluido el baño. Cuando llegué, lo encontré muerto en una bañera rebosante de agua. Sus ojos muy abiertos, desorbitados mientras miraban fijamente al techo, su piel pálida, hinchada y arrugada. Me rompió el corazón. Y creo que también me rompió el estómago, porque vomité todo lo que tenía. La policía llegó media hora después, con algunos paramédicos y todo. Era demasiado tarde porque George ya se había ido hacía rato. Yo había esperado a que la policía me interrogara esa noche para explicarme el incidente que había ocurrido, pero no lo hicieron. Diablos, ni siquiera llamaron a mi puerta. Lo que realmente había sucedido. ¿Por qué George había estado en la bañera en las primeras horas de la noche? En primer lugar, no lo sé. Lo que sí sé es que algo anda terriblemente mal. Y soy parcialmente responsable de ello. 14 de diciembre de 2015. Querido diario, se suponía que el rapto de Dios 2 sería mi redención. Presenta otro personaje ficticio que estaba destinado a personificar a Jesús. Lo llamé Samuel, el Mesías del siglo XXI. En este libro, se suponía que Samuel guiaría a la gente de la tierra a la salvación. Se suponía que era el héroe que luchó contra los malvados Nepelims que se desataron durante el rapto en el libro 1. Así que imagina mi jodida sorpresa, cuando Robert me envió su reseña sobre God's Rapture 2 y resultó, aparentemente, lo jodido opuesto. Robert juró de arriba abajo que esta era la copia que le había enviado. Y tenía razón.
Regresé a mi casilla de correo y revisé el historial de mis artículos enviados. ¿Adivina qué? Resulta que aparentemente escribí una versión de God's Rapture 2, todo lo contrario de lo que pretendía, sin ninguna mierda idea cuando la escribí. ¿Cómo diablos sucedió esto? Algo andaba mal conmigo. Jodidamente mal. 15 de diciembre de 2015. Samuel reinará el caos sobre la tierra. 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 Vistas a Samdale. Vistas a Samdale. Vistas a Samdale. Sam es el diablo. 17 de diciembre de 2015. Querido diario, me desmayé durante 2 malditos días seguidos. No tenía recuerdos ni recuerdos de Keo cuando escribí los últimos 2 días. Y resulta que, le he vendido mi alma al puto diablo. ¿Quién escribió eso en mi diario? No lo sé. Pero sí sé quién destrozó el apartamento de Jonathan Kate Langley. A mí. Mi jodido yo. Debe haber algún error. No serví voluntariamente al diablo, ¿verdad? 18 de diciembre de 2015. Querido diario, al parecer, ya no hay hora undécima para mí. Intenté hacer las cosas bien ayer. Intenté salir de mi apartamento para llegar a mi iglesia. Suplicar y suplicar y suplicar perdón. Literalmente no pude. Al parecer, el ascensor no funcionaba correctamente. Así que subí las escaleras. Cada tramo de escaleras que baje, volveré al nivel 23, mi propio nivel. No tenía idea de cuánto tiempo intenté salir, probablemente había estado caminando por las escaleras durante horas. Y en algún momento, de alguna manera, me desmayé de nuevo. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado frente a mi escritorio, mirando un manuscrito que no escribí. Más tarde esa noche, volví a salir de mi apartamento. Llamé a todas y cada una de las puertas de todos y cada uno de mis vecinos. Fue en vano. Nadie abriría la puerta. Era como si no hubiera nadie en casa. Así que regresé a mi habitación y me quedé en mi balcón durante las siguientes 2 horas, gritando a todo pulmón pidiendo ayuda. Esperaba que los residentes de los apartamentos de enfrente se fijaran en mí. No lo hicieron. Había coches pasando por el camino de entrada 23 pisos más abajo. Pero todos estaban dentro de sus autos conduciendo tan rápido que no los culparía incluso si no pudieran oírme. Incluso si tuviera que gritar hasta que se me rompiera la voz. Luego pasé las siguientes horas reflexionando sobre si debía dar ese salto hacia la libertad. Y ya que estoy aquí escribiendo en este maldito diario, es obvio que elegí no hacerlo. Mierda. 19 de diciembre de 2015. Querido diario, anoche dejé otro mensaje de voz en el buzón de Antoinette. Le dije que había terminado el manuscrito, y así lo hice. Esperaba que ella tuviera algunas explicaciones para mí. No puedo rendirme ahora. Debe haber algo que pueda hacer. 30 minutos después del mensaje de voz que le dejé, la perra decidió volver a llamar. Y la conversación que ocurrió fue extraña, por decirlo menos. No me sentí como si estuviera hablando con la vibrante y alegre Annie. Sonaba igual por teléfono, excepto que sonaba jodidamente monótono. Yo, dime qué carajo está pasando. Yo, ¿qué carajo me hiciste? Annie, ¿está listo el manuscrito? Yo, sí, está listo. No lo entenderás hasta que me expliques qué carajo está pasando. Annie, buen trabajo. Estaremos en contacto. Yo, lo quemaré ahora a menos que tú, asterisco tono de marcado asterisco ella me colgó. 24 de diciembre de 2015. Me desmayé de nuevo. La única manera de saber que ya es Nochebuena es por el calendario en la esquina inferior derecha del monitor de mi computadora portátil. Pero bueno, en este punto ya nada me sorprende excepto la persona que me despertó esta mañana. Después de que me desmayé. Era Antonieta. La perra tuvo el descaro de aparecer frente a mi puerta, exigiendo entrar. Y ella no vino sola. Ella vino con un grupo de otras personas, los 7 hermanos, amigos que aparentemente me presentó junto con muchos otros, nada de lo cual yo sepa. La mirilla de mi puerta era pequeña y solo vi a Annie,
así que no me di cuenta de que estaban detrás de ella hasta que abrí la puerta y todos entraron. Diablos, todavía están todos aquí mientras escribía esto. Los 10 estaban parados en mi sala de estar, con los ojos desenfocados, aturdidos, incluso casi felices, se miraron el uno al otro con una sonrisa siniestra en el rostro. Es una locura. Es una puta locura. No consigo que se vayan. Intenté gritar y amenazar. Vaya, lo intenté, incluso intenté llamar a las autoridades, si tan solo mi teléfono funcionara. La línea no se conectaría. Ya ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Quizás esta podría ser la última manera de desahogar mis pensamientos, de estar quieto. Yo. Francamente, no me siento yo mismo, ya no. Por si sirve de algo, lo siento. Dios, lo siento mucho. 25 de diciembre de 2015. Querido diario, esta será quizás la entrada final, la última parte de mis propios pensamientos, mi libre albedrío, escrito en un cuaderno barato de $5. Bueno, ¿qué sabes? Annie finalmente me contó lo que realmente estaba pasando. Es curioso, ya ves. Para quien tenga la mala suerte de leer esto, que sepas que has estado leyendo el diario escrito por un hombre muerto. Estoy muerto, sí, como si eso no fuera suficientemente claro para ustedes, déjame repetirlo. Estoy muerto. Había estado muerto. Desde que se realizó el ritual. Ellos, todos ellos también habían estado muertos desde el ritual. Entonces, resulta que el diablo necesitaba un apóstata para escribir su versión de la Biblia. Y hoy, 25 de diciembre de 2015, como si lo hubiera hecho en burla del mismo Jesús, el diablo había desatado a su propio hijo para causar estragos en la tierra. Mientras escribo esto, yo estoy siendo testigo del infierno en la tierra desde mi maldito apartamento. No había estado en mi apartamento en todo este tiempo. Verás, la razón por la que no podía salir de mi apartamento era porque había quedado atrapada en mi propio infierno. Nunca podré irme de aquí. Una vez que me di cuenta de la verdad, finalmente veo mi realidad tal como es. La ilusión de la que una vez tuve, que todavía estaba en mi apartamento, había desaparecido. Todas las ventanas alrededor de mi apartamento, destrozadas. Todo mi apartamento había sido un desastre. Todo, y quiero decir, todo, eran un desastre de carbón. Cada maldita cosa que alguna vez tuve, se había quemado hasta quedar irreconocible y ahora está cubierta de moho de color negro. Mesas, sillas, todos mis muebles. Todo excepto este cuaderno, todo desapareció. Así que aquí estoy, sentada justo afuera de la ventana, observando un mar de lava de color rojo brillante y ámbar ardiente que envuelve el mundo. Es curioso, ya ves. Quería ser diferente. Quería más de lo que mi corta y verdaderamente lamentable vida humana tenía para ofrecer. Reté a Dios. Y ahora estoy en el infierno, como nada más que una más entre los miles de millones o tal vez billones de almas atormentadas. Escribí este diario sin la intención de que nadie lo leyera. Ahora no me importaría. Porque si tienes el privilegio de leer esto, eres como yo, un alma atormentada, atrapada para siempre aquí en el infierno conmigo.